Clara tenía 32 años y vivía en un pequeño pueblo costero de Asturias llamado Cudillero, donde la niebla mañanera se colaba entre las estrechas callejuelas empedradas y los vecinos te saludaban por tu nombre aunque solo te hubieran visto una vez. Su hogar era un antiguo edificio de piedra con balcones de hierro forjado, situado en un segundo piso que daba a una plaza diminuta donde los niños jugaban al fútbol con balones desinflados y botellas de plástico. Clara trabajaba en una herboristería que estaba justo enfrente de su casa, un lujo en los tiempos que corrían. Vivía con Sergio, su pareja desde hacía 8 años, 6 de ellos bajo un acuerdo de convivencia. No tenían hijos, pero su casa siempre había estado llena de plantas que Sergio regaba con esmero, libros apilados en estantes desvencijados y pequeñas manías compartidas. Elegir juntos los cuadros del pasillo, discutir si valía la pena comprar una cafetera de cápsulas o no. Sergio incluso le mandaba fotos desde el supermercado con 2 marcas de yogur y un mensaje: ¿cuál elegimos hoy? Parecían una pareja cualquiera, él, siempre con su jersey de lana azul, y ella con vestidos vaporosos, botas de cuero gastadas y algún que otro collar de cuentas que había encontrado en mercadillos. Su estilo era una mezcla de bohemio y práctico, inventado entre revistas de moda antiguas y ropa de segunda mano. Pero había algo que los hacía distintos, tal vez esa forma que tenían de compartir silencios cómodos, como esos domingos por la mañana cuando desayunaban sin hablar, con las piernas entrelazadas en el sofá, viendo cómo la luz entraba por la ventana y la humedad del Atlántico se colaba en el aire. Todo era tranquilo hasta aquella tarde de noviembre, cuando Clara llegó del trabajo y encontró a Sergio en medio del salón, con un perro en brazos. Se quitó las botas empapadas de lluvia y lo miró desconcertada. ¿De dónde ha salido este?, preguntó. Estaba junto al contenedor, respondió Sergio, con una sonrisa titubeante. Temblaba. No pude dejarlo ahí. El cachorro era pequeño, de pelaje canela y orejas largas que le daban un aire triste y al mismo tiempo tierno. La miraba con ojos que parecían buscar un veredicto, y Sergio también esperaba su respuesta. Clara cruzó los brazos, pero no pudo evitar sonreír. Normalmente hablamos todo, dijo él, encogiéndose de hombros, pero este casi se adoptó solo. El perro se acercó, olió sus tobillos y se sentó, como esperando la siguiente orden. Clara cedió y lo llamaron Bruno. En pocos días, Bruno ya corría por la casa como si hubiese vivido allí siempre. Aprendió rápido. Si Clara iba a la cocina, él la seguía. Si Sergio se afeitaba, Bruno esperaba en el baño, tumbado sobre la alfombrilla. Se había convertido en parte del hogar, pero lo curioso fue cómo empezó a colarse en momentos íntimos, no de forma escandalosa, sino como una presencia silenciosa. Una noche, después de una velada especialmente intensa, Clara permanecía en la cama envuelta en una sábana fina, con la piel aún sensible y el pelo revuelto. Sergio estaba en la ducha cuando Bruno saltó al borde de la cama y la observó sin moverse, con una expresión que no parecía de perro, sino inquietantemente humana. Cuando rozó su hombro suavemente, Clara soltó un pequeño grito, más de sorpresa que de miedo. Sergio salió corriendo del baño. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Tu hijo me ha despertado antes de hora, respondió ella entre risas. Sergio rió tanto que parecía que no podría parar. Clara intentó no reír, pero acabó contagiándose. Sin embargo, esa noche durmió con la puerta cerrada. Bruno se convirtió en una presencia constante, no solo física sino emocional. La observaba con ojos que no parecían de perro, y Clara sentía algo extraño, ni miedo ni deseo, sino una conexión profunda, como si él entendiera más de lo que debía. Sergio notó el cambio y empezó a bromear. Cuidado, que Bruno está celoso o quiere ser uno más en nuestra cama, pero sin almohada. Reían, pero debajo de esas bromas había algo que ninguno quería nombrar. Una mañana, mientras Clara preparaba café con su camisón blanco y calcetines gruesos, sintió a Bruno sentarse a su lado. La miraba, no como un perro, sino como alguien que esperaba una señal. Ella no se movió. Él tocó con el hocico el borde del camisón, un gesto suave y nada inocente. Esa noche, mientras veían una película, Sergio le susurró: «¿Has cambiado, Clara? ¿Hay algo entre tú y Bruno?», ella preguntó en un susurro y él asintió. Lo entendería. Si pasara algo raro, pero no imposible. Nosotros nunca hemos sido normales, no hizo falta responder. Ya los tres compartían un espacio que no era del todo racional, un triángulo del que no podían escapar. La atmósfera en casa comenzó a cambiar.
como cuando en otoño las hojas caen sin que te des cuenta y un día miras al suelo y está cubierto de ocres. Así fue con ellos y Bruno. El invierno se acercaba y las luces navideñas colgaban entre los balcones, pero en su hogar la atmósfera era más cálida, íntima y densa. Bruno ya no dormía al pie de la cama, sino más cerca. Si Clara se quedaba sola leyendo, él se tumbaba a su lado, respirando cerca de sus tobillos. Esa presencia silenciosa les unía sin palabras, y el misterio de Bruno crecía, como un secreto que nadie se atrevía a revelar. Los días pasaban y aquella relación extraña entre Clara, Sergio y Bruno se hacía cada vez más intensa, aunque sin palabras que explicaran lo que sucedía. Una tarde, Clara estaba en el dormitorio doblando ropa. Llevaba un vestido largo de punto color granate, ceñido al cuerpo, con medias negras gruesas que resaltaban sus piernas, y un pañuelo rojo anudado al cabello que le daba un aire desenfadado y sensual. Se sentía bonita, aunque no para nadie en particular. Al agacharse para guardar una camiseta en el cajón, sintió un roce leve en la parte trasera de la rodilla. Era Bruno, rozando con su hocico la piel desnuda entre el vestido y la media. Se giró y lo vio tranquilo, con esos ojos brillantes que parecían preguntarle algo en silencio. No apartó la mirada. Esa noche, Sergio llegó a casa con el pelo mojado por la lluvia y la sonrisa habitual que parecía iluminar hasta los días más grises. Clara estaba preparando una infusión en la cocina, vestida con una blusa de algodón blanca y unos pantalones de lino cómodos que resaltaban su figura sin esfuerzo. Sergio la abrazó por detrás, sus manos cálidas recorriendo suavemente su espalda, y le susurró al oído: «Estás distinta, más suave. ¿Suave a qué?», preguntó ella, con una sonrisa pícara. «A ti misma», respondió él, con complicidad. No hicieron falta más palabras, pero esa frase quedó flotando en el aire como un perfume embriagador. Al día siguiente, Clara se despertó antes que Sergio. Se puso una de sus camisetas viejas, una gris con un dibujo de un faro, y unas bragas cómodas. Salió al salón y encendió la lámpara de pie. Afuera seguía lloviendo, y el sonido de las gotas golpeando el techo creaba una atmósfera acogedora. Bruno apareció enseguida, se subió sin permiso al sofá y se acomodó a su lado, tan cerca que Clara sentía su calor y su respiración en la piel de los tobillos. De repente, la miró con una intensidad que no parecía propia de un perro. Ella no se movió. Él acercó el hocico despacio, con un gesto lento y reverente, y lamió suavemente el empeine de su pie descalzo. Clara cerró los ojos, sintiendo que aquel gesto no tenía nada de lujurioso, pero sí una carga emocional profunda, como un saludo secreto, un pacto silencioso, una línea más cruzada en aquella relación imposible. En ese momento, Sergio entró en la habitación. Los vio así, en esa intimidad inesperada, y no dijo nada. Se sentó junto a Clara, tomó su mano y la apretó con ternura. Se inclinó para besarle el cuello y murmuró: «Si algún día quieres que te observe, solo dilo. No tienes que esconderlo». Aquella noche no hubo sexo, solo contacto. Las manos de Sergio acariciaban despacio la espalda de Clara, ella respiraba pausada, y Bruno permanecía cerca, pero sin invadir. En el silencio crecía algo que ninguno de ellos podía nombrar, pero que los mantenía unidos. Unos días después, mientras preparaban la cena juntos, ella vestía unos pantalones de lino y una blusa abotonada hasta el cuello, y él, descalzo, llevaba vaqueros. Sergio le propuso un juego. «Confía en mí», dijo. Me vendé los ojos con una bufanda de lana y la llevó de la mano hasta el sofá. «No hablaré, solo sentirás», susurró. La música suave llenó la estancia, y él colocó una manta sobre las piernas de Clara. Sintió su mano acariciando la suya, un suspiro cerca del oído, y luego una lengua cálida, húmeda, menos precisa. No era la de Sergio, sino la de Bruno. Clara se sobresaltó, pero no se apartó. Quedó inmóvil, no por miedo, sino por curiosidad. Sergio notó su respiración agitada y se acercó para preguntarle si estaba bien. Ella respondió sin abrir los ojos. Sentía la mano de Sergio en el muslo y el hocico de Bruno rozando su tobillo, todo con un respeto casi reverencial, esperando una aprobación silenciosa que obtuvo. Cuando le quitaron la venda, el calor en su interior era intenso, una mezcla de ternura y deseo contenida. «Somos raros», murmuró ella. «No solo distintos», respondió él, besándola con esa certeza que no admite dudas. Y eso está bien. Esa semana, la lluvia no cesaba en Cudillero.
Las calles brillaban con el reflejo de las farolas y el cielo gris parecía una sábana mojada tendida sobre los tejados. Clara caminaba cada mañana bajo su paraguas de lunares, con las botas altas de cuero marrón que a Sergio tanto le gustaban, las que hacían que su andar sonara como una canción antigua, según él, pero en casa, el clima era otro. Más cálido, lento y cargado de tensiones no dichas. El triángulo entre Clara, Sergio y Bruno se hacía más sólido, con cada día trayendo un gesto nuevo, una mirada, un roce que los unía sin palabras. Una tarde, Sergio apareció con una caja envuelta en papel reciclado. «Ábrelo», dijo, mientras Bruno los observaba desde el tapiz del salón. Dentro había una bata japonesa de seda color marfil, con delicados bordados dorados y mangas largas que caían como alas. Clara la sacó y la tocó, sintiendo la suavidad de la tela. «¿Para qué es?», preguntó. «Para que te veas con mis ojos», respondió Sergio, acercándose para besarla. Para nuestra noche, Clara se duchó lentamente, con agua caliente y un jabón que olía a azahar. Se vistió con la bata sobre la piel desnuda, sin sujetador ni ropa interior, solo aquella tela suave como una brisa marina. Cuando salió, la casa estaba en penumbra, velas aquí y allá, música instrumental, el suelo cubierto con alfombras y cojines. Sergio estaba descalzo, con camisa de lino y pantalón claro. Bruno se levantó al verla, ladeó la cabeza y tensó el cuerpo, como si supiera que aquella noche sería diferente. Sergio le tendió la mano. «Hoy no hay guión, solo tú y lo que sientas». Se sentaron en el suelo, ella sobre las piernas y él frente a ella, mirándola con una calma que solo tienen los que ya no temen nada. Le tocó el rostro, los hombros, bajó a las rodillas que temblaban. La seda no ocultaba nada, y su mirada quemaba su piel. Bruno se acercó. Clara lo observó, Sergio también. Luego, Sergio hizo algo inesperado, tomó una cinta blanca de algodón y se la colocó suavemente sobre los ojos. «Para que no pienses, solo sientas esa sensación de rendición», susurró. No había peligro, solo confianza y curiosidad. Aunque no veía nada, Clara sentía todo, los dedos rozando su nuca, el aliento cerca del oído, un susurro. Luego el calor del cuerpo de Bruno, su respiración inconfundible. Una lengua primero en la pantorrilla, luego más arriba, todo con lentitud y respeto. Sergio la tomó de la mano, la apretó, la ancló. «¿Estás bien?», preguntó él. «Sí», respondió Clara, con la boca seca. Cuando le quitó la venda, no había miedo. Bruno se había retirado, tumbado junto al sofá. Pero la energía permanecía, flotando en el aire. Sergio acarició su pierna, subiendo despacio la tela de la bata. No para excitar, sino para mirar, como si sus muslos contaran una historia que solo él quería escuchar. La besó en el vientre y apoyó la frente en su clavícula. «Lo nuestro es distinto», dijo, «pero real». Entonces, algo increíble sucedió. Clara se puso a llorar. No de tristeza, sino de alivio, aceptación y vértigo. Bruno se levantó, apoyó la cabeza en su muslo, y ninguno la apartó. Se quedaron así, juntos, pero aquella noche, cuando se acostaron, el silencio en la habitación delató que nada volvería a ser igual. La mañana siguiente amaneció gris y fría en Cudillero, con la niebla cubriendo las casas de colores y el mar susurrando detrás del puerto. Clara se despertó antes que Sergio, con una sensación extraña que le apretaba el pecho. Se vistió con la camiseta vieja de Sergio, una gris con un barco pintado que le gustaba porque le recordaba a las historias que él contaba de sus viajes por la costa asturiana. Bajo la camiseta llevaba un body negro de encaje con la espalda descubierta, una prenda que hacía tiempo que no se atrevía a ponerse. Se calzó las botas marrones de cuero gastado y bajó al salón. Bruno apareció en cuanto oyó sus pasos, se sentó a sus pies y la miró fijamente, como si estuviera esperando que ella tomara una decisión. Clara se sentó en el sofá, con las piernas cruzadas, y notó el calor del perro cerca, la suave respiración rozando la piel de sus tobillos. Él no se movió, solo la observaba con esos ojos profundos que parecían guardar un secreto. Sin pensarlo, dejó caer una pierna al suelo. Bruno acercó el hocico lentamente y lamió el empeine de su pie descalzo, con un gesto tan delicado que parecía un ritual. Clara cerró los ojos, atrapada en aquella sensación única, una mezcla de ternura, misterio y algo indefinible. En ese instante, Sergio entró en la estancia. Los vio así, en ese silencio compartido, y sin decir palabras se sentó a su lado, tomó su mano y la apretó con suavidad.
Se inclinó para besarle el cuello y murmuró con voz baja: si alguna vez quieres que te observe, solo dilo. No tienes que esconderlo. No hubo más palabras. Esa noche no hicieron el amor, pero el contacto fue más profundo que cualquier gesto carnal. Las manos de Sergio acariciaban la espalda de Clara, su respiración se calmaba y Bruno permanecía cerca, como un guardián invisible que velaba por ellos. Los días siguientes continuaron con aquella tensión invisible que los ataba. Una tarde, mientras preparaban la cena, Sergio propuso un juego inesperado. Confía en mí, le dijo. Cierra los ojos. Le vendó los ojos con una bufanda de lana y la llevó de la mano hasta el sofá. La música suave empezó a llenar la habitación, y Clara sintió como una manta le cubría las piernas. Las caricias de Sergio llegaron primero a sus manos, después un suspiro cerca del oído, y luego la lengua de Bruno, cálida y húmeda, rozando su pantorrilla con una lentitud que no molestaba, que no invadía, solo acompañaba. Clara se sobresaltó, pero no se apartó. La curiosidad venció al miedo y permaneció inmóvil. Sergio notó su respiración agitada y se acercó para susurrarle. ¿Estás bien? Sí, respondió ella sin abrir los ojos. Cuando le quitaron la venda, Clara miró a Sergio con ternura y deseo. No habían hecho nada fuera de lugar, pero dentro de ella todo hervía. Somos raros, murmuró. No solo distintos, respondió él, y eso está bien. Aquella semana, la lluvia no cesaba. Las calles de Cudillero brillaban bajo las farolas, el cielo gris parecía una sábana mojada. Pero en casa, el clima era diferente. Más cálido, lento y cargado de emociones no dichas. Bruno había pasado de ser un simple perro a un elemento indispensable en esa ecuación extraña que formaban los tres. Una tarde, Sergio apareció con una caja envuelta en papel reciclado. Ábrelo, dijo, mientras Bruno los observaba desde el tapiz del salón. Dentro había una bata japonesa de seda marfil, con bordados dorados que parecían alas extendidas. Clara la tocó, sintiendo la suavidad de la tela. ¿Para qué es?, preguntó. Para que te veas con mis ojos, respondió Sergio, besándola. Para nuestra noche. Clara se duchó lentamente, con agua caliente y jabón de azahar. Se puso la bata, sin nada debajo, y salió envuelta en aquella tela suave y luminosa. La casa estaba en penumbra, con velas encendidas y música instrumental que llenaba el espacio. Sergio estaba descalzo, con camisa de lino y pantalón claro. Bruno se levantó al verla, ladeó la cabeza y tensó el cuerpo, como si supiera que algo especial iba a suceder. Sergio le tendió la mano. Hoy no hay guión, solo tú y lo que sientas. Se sentaron en el suelo, Clara sobre sus piernas, él frente a ella. La miraba con esa calma que tienen los que no temen nada. Le tocó el rostro, los hombros, bajó a las rodillas que temblaban. La seda no ocultaba nada y la mirada de Sergio quemaba su piel. Bruno se acercó. Clara lo observó, Sergio también. De repente, Sergio tomó una cinta blanca y le cerró los ojos. Para que no pienses, solo sientas. No había peligro, solo confianza y curiosidad. Aunque no veía nada, Clara sentía todo, los dedos rozando su nuca, el aliento cerca del oído, un susurro. Luego el calor de Bruno, su respiración inconfundible. Una lengua primero en la pantorrilla, luego más arriba, todo con lentitud y respeto. Sergio la tomó de la mano, la apretó, la ancló. ¿Estás bien? Sí. Cuando le quitó la venda, no había miedo. Bruno se había retirado, tumbado junto al sofá. Pero la energía permanecía, flotando en el aire. Sergio acarició su pierna, subiendo despacio la tela de la bata, no para excitar, sino para mirar, como si sus muslos contaran una historia que solo él quería escuchar. La besó en el vientre y apoyó la frente en su clavícula. Lo nuestro es distinto, dijo, pero real. Entonces Clara se echó a llorar, no de tristeza, sino de alivio, aceptación y vértigo. Bruno se levantó, apoyó la cabeza en su muslo, y ninguno la apartó. Permanecieron así, juntos, pero aquella noche, cuando se acostaron, el silencio del dormitorio dejó claro que nada volvería a ser igual. La casa, antes llena de rutina, ahora vibraba con un misterio que los tres compartían y que ninguno sabía cómo resolver, y justo cuando Clara pensaba que podría encontrar respuestas, una llamada inesperada rompió la calma. Una voz desconocida al otro lado del teléfono susurró con tono grave y pausado. ¿Crees que Bruno es solo un perro? Clara se quedó paralizada, con el corazón latiendo desbocado.
la sombra de un secreto mucho más grande que ellos comenzaba a asomar. El día siguiente amaneció con un aire pesado, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. Clara se sentó en el borde de la cama, todavía con el body negro de encaje que había usado la noche anterior, combinado con unas medias de red gruesas que delineaban sus piernas con una elegancia sutil y provocadora. Su cabello, recogido en una trenza suelta, caía sobre un hombro con un desorden encantador. Al pie de la cama, Bruno la observaba, con esa mirada intensa que parecía guardar secretos inconfesables. Sergio no estaba. La casa, que normalmente vibraba con su presencia cálida y sus bromas suaves, se sentía extrañamente vacía. En la mesa del salón, junto a la ventana, había una nota escrita con la caligrafía firme y reconocible de Sergio: a veces, para entender quién eres, necesitas perderte primero. No me busques. Esto también es parte del viaje. Cuida de Bruno, él te llevará. Clara dejó caer la nota lentamente, como si el papel quemara sus dedos. Sintió un vacío que no había conocido antes, pero también una extraña certeza. Bruno se acercó y apoyó la cabeza en su muslo, transmitiéndole una calma inesperada. Era como si el perro supiera que ese momento era el inicio de algo mucho más grande y profundo. Esa tarde, Clara recorrió las calles mojadas de Cudillero bajo su paraguas de lunares, con las botas de cuero marrón que resonaban contra el empedrado. Pasó por delante de la herboristería y se detuvo un instante, mirando el escaparate empañado. Dentro, todo parecía igual, salvo por un detalle: una pequeña figura tallada en madera, un perro con las orejas largas y el pelaje canela, colocado sobre el mostrador, como un guardián silencioso. Al regresar a casa, Clara sintió que Bruno la seguía con una conciencia casi humana. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas y la lluvia golpeaba con insistencia, Clara se sentó en el sofá, envuelta en un chal de lana suave. Bruno se acomodó a su lado, apoyando el hocico sobre sus tobillos desnudos. Su mirada penetrante parecía invitarla a descubrir un mundo oculto. De repente, la puerta del desván se abrió lentamente con un crujido misterioso. Clara se levantó, guiada por una mezcla de curiosidad y temor. Subió las escaleras y encontró una cámara de fotos antigua sobre la mesa, junto a un carrete sin revelar. Al lado, una nota nueva, con la letra de Sergio: no todo lo que se ve es lo que parece. Busca la verdad en las sombras. Mientras miraba la cámara, un escalofrío recorrió su espalda. Algo en aquella casa, en Bruno, en Sergio, estaba a punto de revelarse. Y Clara sabía que, para seguir adelante, tendría que adentrarse en un misterio que desafiaba toda lógica. En la penumbra del desván, la silueta de Bruno parecía más que la de un perro, y Clara comprendió que su viaje apenas comenzaba. La noche en Cudillero era un manto oscuro salpicado por el tenue parpadeo de las farolas, y en aquella penumbra, Clara se movía con una mezcla de determinación y nerviosismo. Vestía un vestido de terciopelo azul oscuro, ceñido al cuerpo y con una abertura sutil que dejaba entrever sus medias opacas y las botas altas de gamuza que Sergio le había dejado la última vez. El contraste entre la textura suave del vestido y el frío de la piedra antigua del desván hacía que cada paso suyo pareciera una declaración silenciosa. Bruno la seguía, sus ojos reflejando una inteligencia casi humana en la penumbra. La cámara antigua descansaba sobre la mesa, esperando ser usada. Clara se sentó en la silla, sintiendo el peso de la soledad mezclado con la extraña compañía de aquel perro que no era solo un perro. Sergio había desaparecido sin dejar rastro, pero su presencia se sentía en cada rincón, en cada sombra. Con cuidado, Clara comenzó a tomar fotografías de sí misma, sin quitarse nada, mostrando la piel apenas cubierta por el terciopelo, el encaje de un body negro que se insinuaba bajo el vestido. Cada imagen era un acto de revelación y desafío, un grito silencioso en el vacío que Sergio había dejado. Bruno permanecía a su lado, guardián de aquel ritual íntimo, su hocico rozando delicadamente la base de sus muslos, sin invadir, solo acompañando. De repente, un sonido proveniente del exterior rompió la quietud, un golpe seco en la ventana. Clara se giró, el corazón acelerado, y encontró un sobre deslizado entre el marco y el cristal. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una fotografía en blanco y negro de Bruno, pero no el perro que ella conocía, una sombra más oscura, una presencia que parecía mirar directamente a su alma. Una nota escrita con tinta negra decía: no todo es lo que ves. El verdadero Bruno aún no ha llegado. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral.
El misterio se profundizaba, y la sensación de que estaban siendo observados crecía con cada latido. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Qué quería decir con que el verdadero Bruno aún no había llegado? Mientras la lluvia golpeaba con fuerza el tejado y el viento ululaba entre las vigas, Clara comprendió que su vida, la de Sergio y la de Bruno, estaban entrelazadas en una historia que desafiaba el tiempo y la razón. El desván, la cámara, la foto, todo era una pieza de un puzzle que apenas empezaba a armarse, y en ese instante, un susurro casi imperceptible pareció llenar la habitación, una voz que no era humana, que venía de la sombra de Bruno, y que decía con calma helada, esto solo acaba de empezar.